¿Por qué considerás que Lula actuó de esta forma? Que venció el plazo, que se quedó ahí en el sindicato de los metalúrgicos, corriendo el riesgo, primero, de que se lo declarara prófugo, de perder los beneficios que le había otorgado Moro por la excelencia de su cargo, como por ejemplo que se presentara voluntariamente, que no fuera esposado en el momento de la detención, la celda privada en Curitiba, y también corriendo el riesgo de, veíamos las otras 6 causas, de que se aceleraran todas esas causas porque él no se entregaba? ¿Por qué procedió así Lula? Y yo te agregaría un riesgo más, que se activara un mecanismo de mucha violencia en la gente, ¿no? Porque había que tirar simplemente un fósforo y se prendía fuego. Sí, por eso la Policía Federal decidió no actuar, dijo que se iban a tomar 72 horas para meditar cómo iban a hacer para detener. Mirá, Maxi, yo creo que todo ese episodio es la demostración de la capacidad de liderazgo de Lula, porque él controló los tiempos, el tono, también quiso demostrar que tiene el poder de influir en el episodio en donde lo querían mostrar como un reo, como una persona que estaba siendo esposada y llevada presa, y jugó de una manera, primero tiene una frase... ¿Eso lo quería Moro, que no lo quería esposar, por ejemplo? ¿O esa jugada de Moro es como para gustar más a la gente? ¿Por dónde vino eso? Yo te digo, el tiempo que él demoró en presentarse, que nunca fue el cuestionamiento al fallo, porque además tiene una frase muy clara, él dice, yo no estoy por sobre la justicia. Y dicho eso, está diciendo, fui presidente, pretendo volver a hacerlo, y lo primero que hago es respetar los poderes en este país. Por algo se llama la primera magistratura, ¿no? Porque es el primer maestro, digamos, que tiene que dar el ejemplo de Y yo les digo que lo otro que demuestra Lula es una gran capacidad de relación con su base política y social. Y esto es una gran diferencia con Dilma Rousseff, ¿no? Lula salió mucho más fortalecido de esas 48 horas. ¿Fue un acto político? ¿Fue un acto de campaña electoral lo que hizo Lula? No sé si de campaña electoral, porque eso lo relaciona mucho a la elección en sí. Fue un acto de un político. Va a dar para leer el discurso, bueno, está apareciendo en muchos lados, pero es un discurso en donde él utiliza frases de otros, además, de otros líderes históricos, internacionales y brasileros, y instala la idea de la conexión con su base. Recupera algo que el PT tiene muy dañado, hay que saberlo. Por eso, cuando hablemos de los escenarios futuros, la gran pregunta es ¿cuál es el plan B si no está Lula? Y esto que se consolidó más en ese acto. La dependencia hacia Lula quedó muy fuerte. Él va a tener que decidir cómo hace el PT para salir de esa trampa de estar casi Lula dependiente. La judicialización de la política es el fracaso de la política. Y también, finalmente, deriva en la politización de la justicia. Claro. Sergio Moro es un admirador de todo el proceso de Mani Puliti. ¿Recuerdan? En Italia, cuando en medio de procesos de corrupción, los jueces dieron un golpe durísimo. ¿Qué estamos viendo en Italia hoy? ¿Qué vino después en Italia? Vino Berlusconi, hoy está Pepe Grillo, la Liga Norte, que era un grupo casi ultrafascista, hoy es el centro, la ingobernabilidad. Hay que ser, la justicia es austera en su gestualidad. Por ejemplo, en Uruguay es muy bueno que los jueces no sean figuras públicas. No es bueno que los jueces aparezcan como árbitros últimos de la política, que son como figuras que son impolutos. No, el justiciero, el juez justiciero, termina olvidando su rol, que es aplicar la ley, no generar la justicia divina. Entonces, en ese contexto, la judicialización de la política es algo muy grave, tan grave como la corrupción. ¿Por qué? Porque una cosa muchas veces se articulan con la otra. Cuando la corrupción genera ilegitimidad de la política, bueno, la expectativa de alguien, de un liderazgo encarnado que exprese la pureza contra, bueno, todos los políticos son iguales, que se vayan todos, ya conocemos eso. ¿Y pero por qué la imagen de Moro cuando tiene que enviar a prisión a otras figuras políticas o al propio Marcelo Odebrecht se lo ve como un justiciero y ahora contra Lula se lo ve como un inquisidor? No, es que precisamente
Sergio Moro no ha sido justiciero con, por ejemplo, con los imputados del PSDB, con los imputados del PMDB. Ha sido particularmente justiciero y yo no creo que sea por venalidad. Creo que tiene un afán de protagonismo extraordinario y quiere ser quien derrumba, Lula lo señalaba, y que no se equivoque el televidente, porque estos días se ha naturalizado la idea, no, Moro es la justicia, no, Moro es un juez dentro de un sistema judicial que tiene sus garantías y que también tiene sus debates. No se naturalice que lo que expresa la justicia es la verdad. Históricamente el Poder Judicial, por ejemplo, en muchos países tiene grandes cuestionamientos. Basta ver las clases más populares y ver que las cárceles en gran parte del mundo están llenas de gente que tiene pocos recursos para defenderse o menos recursos judiciales para defenderse. Esto es una historia de toda la vida, ¿no? Y en Brasil, un país de desigualdades ancestrales, un país en donde, repito, la política ha sido una política de élites y los poderes son poderes extraordinarios. Álvaro aludía a ese pacto que involucraba a la burguesía paulista, tal vez el sector empresarial, uno de los sectores empresariales más emprendedores, más neodesarrollistas en su momento de América Latina. Bueno, yo estaba en el 2016 en San Pablo. ¿Y qué es lo que veía? Lo que veía era una decisión absolutamente golpista de ese empresariado paulista. Y una decisión que, repito, es una caja de Pandora. Hoy, ¿quién está en las encuestas siguiendo después de Lula? Un ultrafascista... Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Luego, los candidatos preferidos por los sectores empresariales, Almin, el candidato del PSDB, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, tienen menos de 10%. Marina Silva, que es la candidatura de Regi, era del PT, luego fue del Partido Verde, marcan menos del 10%. ¿Quién es el favorito para las elecciones de octubre? Si Lula finalmente, como todo parece indicar, no es candidato, nadie lo puede saber, es una caja de Pandora. Entonces, advirtamos la gravedad de la situación. Yo coincido con que puede ser una situación de gravedad, pero me gustaría poner el acento en algo que se ha visto por estas horas y les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué no hay un pueblo en la calle defendiendo a Lula? Esa es una pregunta gigante. O sea, si la situación es tan grave, si la situación es tan difícil, clave, ¿por qué no está hoy la avenida Paulista llena con 1,5 millones de paulistas? ¿Por qué en Río o digamos en las ciudades donde él tiene más respaldo? Justamente no es Río de Janeiro, pero ¿por qué en los lugares donde Lula es más poderoso, donde es más respaldado, donde quizás fue donde tuvieron lugar sus políticas sociales más influyentes, ¿por qué esa gente no está en la calle? Bueno, yo tengo una respuesta para eso que la asocio a otra pregunta. ¿Por qué no resurge el liderazgo de Dilma Rousseff? Que no está suspendida. Cuando no está ni cuestionada por corrupción, ni suspendida en el momento del impeachment, la desplazan de presidenta, pero no de su condición de ciudadana capaz de hacer política. El PT rompió con una parte de su base social en el primer año del segundo mandato de Dilma Rousseff, cuando hicieron un intento gigantesco por calmar al mercado. Después de la crisis, la presión de los sectores que hoy tienen la mayor influencia económica en Brasil comenzó en ese periodo. Y ahí empieza a verse, y creo que hubo un error de cálculo del gobierno de Dilma, que creía que podía encontrar un acuerdo con esos sectores. Para llegar a un acuerdo con esos sectores, empezó a implementar determinadas políticas que generaron un rompimiento con su base social. Dilma termina quedando mal con todo el mundo, porque queda distanciada de su base social. Recuerden los problemas que había con su ministro de Economía del momento. Me tocó estar en el Congreso de la CUT, previo a la intervención de Dilma en el Congreso, y Lula tuvo una discusión con ella en los pasillos diciéndole: anuncia aquí la renuncia de tu ministro. Hay que recordar quién era el ministro. Sí. Joaquín Levy,
que era el principal asesor económico del rival de Dilma Rousseff en la segunda vuelta, de Aécio Neves. Hay que recordar que el actual presidente Temer era el compañero de fórmula, sí, el vicepresidente de Dilma Rousseff. Hay que recordar otros gravísimos errores del Partido de los Trabajadores. Errores de alianza. Justamente, errores. Por ejemplo, no haber afirmado la reforma política, cuando era la primera de todas las reformas. Haber empezado un proceso de derechización que no había sido el programa por el cual había sido electa Dilma Rousseff, justamente al inicio de su segundo mandato. Obviamente, y esto es un tema, el proceso jurídico contra Lula está lleno de irregularidades, pero hay otros procesos que han avanzado y lo que está comprobado es que acá hay una ola de corrupción a derecha e izquierda y que estaba involucrado el Partido de los Trabajadores. Figuras históricas del Partido de los Trabajadores como José Dirceu, se ha demostrado con pruebas, con trámite concreto, que robaron para la corona, el mensalao, pero también robaron para enriquecimiento personal. Eso es devastador. ¿Eso puede tener que ver con que la gente no está en la Claro. calle? Es la pérdida de confianza. La pérdida de confianza. Y sobre todo, ya no del voto, porque eso es más discutible, pero sí de la adhesión y de la capacidad de activar a ese militante para que salga a la calle. Está clarísimo que nadie esperaba que hubiera tan poco respaldo en las calles de un partido que siempre se caracterizó por movilizar masas. Cuidado, eso también pasó en estos días, ¿eh? Uno puede impresionarse con algunas tomas, pero estamos hablando de Brasil. Sí. O sea, aquí 100.000 personas es un montón. En Brasil no es tanta gente. Entonces, el PT tiene un desgaste muy grande, no tanto Lula. Y volvemos a la Lula dependencia. El carisma entre el carisma de Lula y el carisma de Dilma son incomparables. Eso en política también es muy es preocupante, porque un proyecto político de cualquier índole no puede ser dependiente de un liderazgo encarnado. Es uno de los grandes problemas de estos últimos 15, 20 años de América Latina. Hay un problema de sucesión. Lula se equivocó con Dilma. Se equivocó. La impuso sobre otros candidatos que tenían mayor respaldo dentro del Partido de los Trabajadores. Dilma era una política muy correcta, era una gran administradora, tenía una idea de la gestión, pero el hecho de que hoy no sea un recambio, y también, bueno, hoy el pueblo no responde tanto, como no respondió tanto cuando fue avasallado con la reforma previsional, con la reforma laboral. Cuando se le impuso, por ejemplo, la militarización en Río de Janeiro. ¿Y cuándo? Es un contraste con Argentina, observa. Claro. En la Argentina eso hubiera devenido... Explotaban las calles. Y ojo, cuando hablamos de Argentina hablamos de corrupción muy fuerte. Sin embargo, es otra sociedad con otra historia en donde la movilización popular tiene otra dimensión. En Brasil, de alguna manera, esta poca presión en las calles tiene que ver con el desgaste del PT y tiene que ver con los errores muy graves que cometió el PT y los está pagando. Y los está pagando, sin duda. El mensaje, supongo que lo que quiere decir es el poder que tienen los medios de comunicación a la hora de definir los temas, el tipo de abordaje sobre los temas y las lecturas que se generan los ciudadanos a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero también eso habla de un déficit de 20 años del gobierno del PT, porque nunca se metieron con los medios. Hay un libro muy interesante de un periodista, Omar Rincón, que él dice que la relación entre los gobiernos de izquierda y los medios es te amo, te odio, te necesito. Y en el fondo lo que hubo es una gran incapacidad de repensar la democratización de los medios. Entonces, perdiste, esa es la idea, ¿no? O sea, Lula en el discurso, ya que lo veíamos, esa parte no la pusimos, pero en un momento dice, y vamos a regular a los medios. ¿Perdón? ¿Y por qué no lo hicieron? Entonces... Es como que llegás en base a esos medios, pero después los tenés que reformar y está difícil para abordar ese tema, ¿no? No, y está clarísimo que hoy han sido determinantes en este juego. Pero sí en cierta lógica, porque hoy hablábamos antes del programa del tema de la revista Bella.
hay una lógica que tiene que ver con el poder económico. Cada vez más los medios se están relacionando a los sectores económicos. Pero es un tema económico, no político, el que hay atrás de cómo se mueven los medios de comunicación. Yo insisto mucho en que la matriz de la situación en Brasil es una gran transformación económica, que tiene resultados políticos. No estamos frente a una disputa política y nada más. Hay detrás un objetivo de un cambio de proyecto de país. Y eso, repito, se sostiene con 2 años de políticas públicas que han sido exactamente lo contrario de los últimos 20. Y van a continuar con eso. Por eso no es posible un gobierno del PT. Por eso no hay expectativas de que lo liberen, de que se abra. No, no es una cuestión que pase por ahí. No van a haber hecho todo esto para terminar muriendo a la orilla. Ya lo dijiste esto hace muchos meses. Exacto. Y yo agrego, porque es muy interesante, si no hay autocrítica, yo tampoco creo mucho en esto. Miren que, por ejemplo, este asunto que tú planteabas del Mundial de las Olimpiadas, ¿alguien puede decir que la movilización multitudinaria que hubo en aquella época la organizó la derecha en Brasil? Lo dijeron, y yo me acuerdo haber discutido con muchos compañeros diciendo, por favor, no sean burros. Vean lo que está pasando. Y uso esta categoría para pensar un poco en Uruguay también. Esto de que cuando aparecen ciertas críticas siempre son organizadas por el enemigo es una incapacidad de leer la sociedad. Lo que pasó en aquel momento era que, particularmente con el transporte, porque así comenzó aquella movilización. El movimiento Pase Libre. Exacto. Tuvo que ver con gente que decía, yo no puedo dedicar 3 horas de mi vida a ir a trabajar por el sistema de transporte y ver cómo este país se da el lujo de organizar una Olimpiada y un Mundial. Entonces, a ver, esa discusión la tuvimos en Uruguay con el Solís, recuerdo, ¿no? Entonces, no son categorías para tratar así nomás, pero el partido que trata, o un gobierno que trata a una movilización de ese carácter como una cuestión, diciendo, bueno, esto es la derecha que se organiza para cuestionarme, después hubo mucha autocrítica y Dilma mismo terminó planteando, acá tenemos una nueva realidad social que atender. Pero eso habla de los déficits de un partido que se acostumbró al poder, hay que decirlo. Entre otras cosas, algunas prácticas del poder que había anunciado siempre que las iba a cambiar. Entonces, ahí aparece el desgaste, Jorge. Esa pregunta de por qué no hay gente en la calle comienza con ese mundial, con esas olimpiadas, con ese malestar vinculado a los servicios públicos, porque luego vino la salud, luego vino la educación. Y esos reclamos no eran de derecha, era de gente que decía queremos profundizar los cambios y no se comprendió. Y luego entra una fase mucho más compleja, que es el intento de Dilma de calmar a los mercados y a sectores empresariales, y colocó en el elenco gubernamental, en el gabinete, a dirigentes y a líderes que tenían que ver con otro proyecto. Y el precio lo pagó dividiendo al sector popular. Hay 2 grandes movimientos populares en Brasil, Brasil Sin Miedo y otro sector que sí acompañó la idea de la restitución de Dilma. Pero si ustedes recuerdan, cuando hubo el impeachment y las movilizaciones, una parte decía que hubiera elecciones, no que volviera Dilma, que hubiera elecciones. Entonces, el desgaste es del PT, es de las figuras del PT, y el que se salva es Lula, que Lula no aparecía en ese momento haciendo política, y lo vuelven a rescatar como el hombre salvador incluso del propio PT. Estamos hablando de un líder de 72 años, Entonces, la presión para Lula es muy grande, y él está solito ahora en una cárcel, acostado en una cama, los demás no. Entonces, digamos, al final son personas, ¿no? Por más que uno los vea como líderes, y esa soledad del poder y esa presión actual sobre esa figura debe ser tremenda, ¿no? Tremenda, y eso nos vuelve a recentrar el tema, las instituciones, no los liderazgos mesiánicos que conducen como vaqueanos a las grandes movilizaciones populares, porque los hombres finalmente tienen el límite de la biología y los proyectos tienen que sustentarse en otro tipo de realidades. Por eso la primera preocupación efectiva es, acá hay una disgregación institucional muy grande en el país más importante de Sudamérica, y es un país con el que tenemos una frontera. Obviamente que aquí, ustedes recuerdan cuando el expresidente Mujica decía vamos en el estribo de Brasil. Bueno, hoy ¿cómo puede resignificarse esa frase? ¿Cómo puede repensarse en clave geopolítica
un Uruguay que el año que viene va a tener elecciones, un Uruguay que ya está en campaña, un Uruguay en donde hay muchas estrategias a generar una fisura, una grieta uruguaya, con un Brasil con este nivel de inestabilidad y con una Argentina que mantiene una grieta durísima. Esto tiene que hacernos reflexionar y vuelvo a la centralidad que compartimos. La primera preocupación no es quién va a ganar, quién va a perder. La vida de la democracia es alternancia. La primera preocupación, y esto habla mucho de la América Latina que tenemos, vuelve a ser la democracia. Vuelve a ser la democracia. Y en esta caja de Pandora y en este impacto, alegremente podemos estar advirtiendo una deriva que va a terminar en el autoritarismo. Esto, ustedes me preguntaban sobre... ¿Es inevitable para vos eso? No, nada es inevitable, no hay determinismo. Justamente, muchas veces los pseudodeterminismos terminan en profecías autocumplidas. Por ejemplo, muchos de los errores del PT fueron profecías autocumplidas. Errores. No hagamos la reforma política porque eso va a quitar el poder. No toquemos a los medios porque no. No toquemos a los medios porque sin los medios, pactemos en una lógica de darle tranquilidad a los mercados porque ellos van a pactar con nosotros. Bueno, justamente, errores que se convirtieron en profecía autocumplida. Entonces, advirtamos, esto no es un tema de izquierda a derecha. Esto es un tema mucho más radical. Tiene que ver con la consistencia de la democracia en América Latina. ¿Por qué ante la detención de Lula no hubo manifestaciones de los gobiernos del Mercosur sobre esta situación? Buena pregunta, además porque nos empieza a acercar un poco a la región, ¿no? Y esto último que queríamos hacer al final del programa, de reflexionar sobre las consecuencias de la situación brasilera para Brasil en el mundo, para Brasil en la región, que es básicamente el Mercosur, y finalmente también las consecuencias en Uruguay. Yo creo que el Mercosur tiene muchos problemas para meterse con los grandes, ¿no? Y hay muchos intereses en juego. Yo escuché en algún momento a algún político uruguayo diciendo, che, no digamos nada que todavía capaz que después tenemos alguna represalia. Esto me acuerdo que se dijo en el momento del impeachment, ¿no? Y después alguno dijo, ¿vieron lo de los pollos? Ahí está la devolución de la crítica del gobierno uruguayo a la situación de la destitución de Dilma. Entonces, va a ser difícil que aparezca una manifestación del Mercosur. Van a usarse el argumento de que está funcionando la justicia. Sin embargo, el impacto es extremadamente directo. En Argentina hay que leer los medios, y no los medios de izquierda, para ver la preocupación que hay. Porque esta ecuación que yo decía de que está ganando en Brasil un sector económico que tiene que ver con el agronegocio y el sector financiero, golpea muy fuerte a la parte de la economía de Argentina y Uruguay que se dedica al sector industrial. Lo digo de esta manera, Brasil es el principal socio comercial de Uruguay. Por lo tanto, problemas económicos en Brasil inmediatamente son problemas para Uruguay, pero no con cualquier comercio, con el comercio que tiene que ver con el valor agregado que nosotros producimos. Nosotros no le vendemos nada con valor agregado a Estados Unidos, a Europa, a China, a Japón. Eso no lo resuelven los tratados de libre comercio. Sí. Nosotros le vendemos valor agregado a la región. Si Brasil pierde esa capacidad y las cadenas de producción que se habían armado en el Mercosur de valor agregado empiezan a debilitarse, vamos a perder ese sector que es cuantitativamente y cualitativamente muy importante. Le pasa a Argentina y Uruguay eso. Quiero recordar algo, ya que hablabas tú de los factores económicos durante la severísima crisis de los 2001, 2002, 2003 en la región. Muchos en Uruguay recuerdan, empezó en Argentina y después rebotó en Uruguay. No, empezó en Brasil, 13 de enero de 1999, cuando Brasil realiza una devaluación que dejó patas para arriba a la región. Primero cayó Argentina e inmediatamente después Uruguay, ¿no? Y agrego, el segundo elemento de influencia intra-Mercosur y por supuesto en Uruguay es que si prospera y se consolida ese paquete que Gerardo mencionaba de la reforma conservadora que se ha aplicado ilegítimamente porque nadie votó ese programa, vamos a tener un problema de competencia desleal.
Porque ese Brasil que se está preparando para volver a ser un gran productor de alimentos y de materias primas con costos laborales bajos, con una gran desigualdad, con explotación de trabajadores, con trabajo infantil, va a ser muy competitivo con los mismos productos que producimos nosotros. Se va a convertir en la China de América Latina. Exactamente. La China que ya no es la China de los costos laborales bajos. ¿Eh? No. Entonces, si ese es el modelo al que vamos a volver en América Latina, es un retroceso enorme para los últimos 20 años y va a ser un gran debate en Uruguay porque ¿alguien va a proponer que hagamos lo mismo? ¿Alguien va a decir que ese es el camino para Uruguay? ¿Bajar los costos laborales? ¿Flexibilizar las relaciones laborales? ¿Bajar la seguridad social? ¿Privatizar las empresas? Algo de eso estamos escuchando, ¿no? ¿Bajar el costo del Estado? Entonces, no es una cosa neutra, no está pasando algo que no tenga que ver con nosotros. Y si no nos preocupa el pueblo brasilero, que alcanzaría para ser una preocupación, ¿no? Ser solidario con todo lo que estamos viendo que es dramático en Brasil, por lo menos preocupémonos por esto. Y además miremos el mapa. Para entender lo que pasa hay que mirar el mapa. La geopolítica, la política de la geografía. Brasil es un país continente. Estamos asociados en un Mercosur que no funciona, pero como bien lo decía Álvaro, si esto termina con un triunfo categórico del sector agroindustrial más duro y del sector financiero, obviamente que un país pequeño entre dos gigantes, con su eterno socio fallido que es Paraguay, que también está en una orientación claramente, digamos... Sí, tenemos Macri, Cartes, Temer, el distinto es Uruguay hoy en día. Claro. Bueno, ¿qué capacidad tiene Uruguay de enfrentar esa geopolítica en su alrededor? Un país como nosotros, que es un país tomador de reglas, tomador de precios, ¿qué hace cuando la competitividad dentro del Mercosur, que sigue siendo importante precisamente para ese sector? Nosotros, ¿qué le exportamos al mundo? ¿Qué le exportamos a Europa? ¿Qué le exportamos a Estados Unidos? ¿Qué le exportamos a China? Salvo excepciones, le exportamos commodities, alimentos sin procesar, minerales sin procesar. ¿Cuál es la diferencia de lo que le exportamos, sobre todo a la Argentina? Que le exportamos rubros con valor agregado. Y algo muy importante, Brasil llegó a ser en los últimos 30 años el principal comprador de carne y de lácteos del Uruguay. La mitad de las exportaciones iban a Brasil antes de la crisis del 99-2002. El 50% de nuestro comercio exterior estaba radicado en la región. Por suerte hoy no estamos así, por suerte. Pero Brasil, que llegó a ser nuestro principal comprador de carne, hoy es uno de los principales exportadores pecuarios del mundo. Entonces... Lácteos también. De lácteos también. Si se abarata... Somos competidores directos. El costo laboral, somos competidores directos de nuestro entorno. Entonces, razón de más para preocuparnos, para pensar con una visión de más largo aliento. Comprendo los razonamientos de Gerardo y de Álvaro, pero yo quiero dar un punto de vista que obviamente diría, si estuvieran aquí representantes del gobierno argentino y brasileño, dirían, bueno, pero Argentina creció casi 3% en 2017 según cifras preliminares, Brasil volvió a crecer después de muchos años, 1% en 2017 a nivel de actividad económica, ¿verdad? Su Producto Bruto Interno. Esos datos también hay que tenerlos en cuenta. Sin duda, pero el crecimiento no explica esto que estamos diciendo nosotros, que es desde qué lugar está creciendo las dos economías. ¿Cómo está creciendo? Y qué sectores están perdiendo peso en esas economías. Y yo creo que eso es determinante porque va a terminar generando también el debate del modelo de país. Yo agregaría una cosa que a esta altura parece ciencia ficción, pero perder al Brasil jugador global es una tragedia para la región. Nosotros empezamos a sentir que América Latina tenía otra voz en el mundo a partir de ese Brasil con vocación de ser un actor global. Y yo insisto mucho en que observemos que los grandes motores económicos de Brasil, productivos y económicos de Brasil, son los más golpeados en este momento, incluso cuestionados por el tema de la corrupción. Y yo no tengo ninguna duda que hubo en esos sectores corrupción, porque los empresarios se dedican a eso. Ahora, ¿y a otros no le pegan?
Y solo esos sectores son... Y no estamos viendo empresas transnacionales que empiezan a pensar cómo se reparten el ingreso al mercado brasilero. ¿O no nos damos cuenta que la apertura actualmente del acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otras cosas, tiene que ver con que Brasil dejó de defender a su industria y eso hace viable el acuerdo? Entonces, ese jugador global que cada vez pesa menos, porque Temer no puede ir a ningún lado con seriedad, porque no lo escuchan en el G20, en el BRICS. En su país. Exacto, entonces es un drama para nosotros porque no es solo lo del estribo, ¿no? Es que realmente la forma de existir en el mundo es como región, no como país. La producción me dice chao, que nos tenemos que ir, pero me gustaría saber qué pasa ahora. En octubre hay elecciones igual, que brevemente, 2 comentarios breves, uno de cada uno. Nadie lo puede saber. Es una caja de Pandora. Yo creo que se les ha ido de las manos. Quien diga el próximo presidente brasileño es fulano, está mintiendo, no se puede saber. El PT se igualó a los otros partidos ahora con la prisión de Lula. Se quedó sin Sí, candidato. pero yo creo que las dos partes tienen dilema. Los sectores conservadores no tienen candidato y el PT quedó atrapado en la candidatura de Lula. Y yo lo digo aquí, a riesgo de equivocarme, creo que no hay artilugio jurídico que resuelva el hecho de la convicción de sectores económicos, políticos, mediáticos, judiciales, que no quieren a Lula candidato. Y van a encontrar la forma de que eso no ocurra y no creo que sea bueno tener expectativas pensando en artilugio jurídico, demora. Entonces, el PT se va a encontrar en el dilema de decidir qué hace sin Lula candidato. Entonces, ambas partes tienen el problema de cómo enfrentan octubre y recordemos que el 15 de agosto se vence el plazo de la presentación, o sea que va a ser muy rápido que se dirima esta cuestión de quiénes son los que se presentan frente a la ciudadanía brasilera para plantear el futuro de ese país. Ahora, gane quien gane, por más que no sea un candidato favorito o lo que sea, va a ser un presidente elegido por el pueblo y ese va a ser el gran cambio en Brasil. Con proscritos en política. Problema, para la legitimidad siguiente.